Eso, perfecto. Muy bien, muy buenos días con todos. De verdad estoy feliz, contento, una semana más conectándonos pues a través de este medio para compartirles como siempre temas de muchísima calidad, temas que a todos nosotros, ¿verdad? Nos interesa y que obviamente en este camino es inevitable experimentarlos. Así que familia, muy buenos días con todos, sean cordialmente bienvenidos. El día de hoy estoy muy bien acompañado, pues me acompaña una excelente persona, una gran profesional que nos va a compartir, pues bueno, dentro de su área. Yo sé que van a haber muchas preguntas, muchas inquietudes, pero concretamente, Normita Garibay, psicóloga y experta en tanatología, nos va a compartir tal vez sobre esos temas que quizás muchas personas mm, les cuesta, ¿no? Afrontar, cómo es la pérdida de un ser querido, cómo eh, enfrentarnos ante esa difícil situación y cómo debemos sobrellevarlos. Bueno, así que invitados todos ustedes, espero que se unan lo más pronto posible. Vamos a compartir estos enlaces para que pues nos acompañen, ¿no? Nos acompañen. Estamos solamente en Facebook directamente. Vamos a retransmitir también por la plataforma de YouTube Live. Así que nada, pues muy bienvenidos, buenos días y la más cordial bienvenida a mi invitada especial, Normita Garibay. Muy buenos días, bienvenida. Hola, bienvenido. Digo, gracias, Ricardo. Yo ya también te estoy dando la bienvenida. Gracias por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes el día de hoy, pues un tema que en realidad a mí me apasiona, me encanta. Y pues que lo pueda compartir el día de hoy con ustedes, pues es un honor. Gracias por la invitación. Qué chévere, qué chévere. Gracias también a ti. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos directamente hablando de este tema que, como te decía, ¿verdad? Tal vez un tema muy complicado, muy difícil, porque detrás de todo eso, desde mi punto de vista, obviamente yo no soy experto en todo eso, ¿no? Pero te lo digo como una persona cualquiera. Desde mi punto de vista, Ujú. también encierra muchas creencias. Sí, muchas creencias porque pues hemos estado expuestos quizás a lo que la religión nos dice. En este caso, concretamente, la religión que ha predominado aquí en toda Latinoamérica es la religión católica. Entonces yo recuerdo, mi querida Normita, y a todos que están pues sintonizándonos, viéndonos en las redes sociales, recuerdo que desde muy tierna edad, a mí ya se me condicionaba o se me enseñaba que pues habían dos caminos después de esta vida, ¿sí? El camino, si te portas bien, pues obviamente vas al cielo, o si te portas mal, te ibas al infierno. Entonces, esa creencia pues nos ha llenado de temor, obviamente, porque nadie quiere morirse. Imagínate, somos seres humanos, cometemos varios errores, nos equivocamos varias veces y quizás desde ese punto de vista, la religión ha influido de que somos pecadores y que tenemos ganado el pase directo al infierno. Entonces, claro, porque nos hemos equivocado varias veces y eso a veces, ¿no? Se va relacionando en la parte de creencia, te decía, se va relacionando con el pecado. Y un pecador, pues va al infierno. Entonces, nadie quiere morirse, ¿verdad? Nadie quiere morirse. Ajá. Entonces, no sé, me gustaría empezar desde ese punto de vista. ¿Qué te parece a ti como experta en el tema? ¿Cuál es tu apreciación y todo ese, el contexto que lleva todo esto, ¿no? Adelante, Normita. Ok, ok. Bueno, Ricardo, primero, antes que nada, como dices, sí tienes un gran, es verdad lo que estás compartiendo, dices, sí tiene mucho que ver con nuestras creencias en relación hacia dónde vamos, qué hacemos. Pero antes me encantaría aclarar el proceso, como dices, que es una etología, es algo que estudia el proceso de la muerte, no el más allá de la muerte.
¿Sí me explico? Es decir, el proceso de la muerte en nuestra vida cotidiana, es decir, en nuestro día a día es como habla sobre las pérdidas, ¿sí? Sobre eso que no nos gusta hablar, que lo que acabas de compartir, ¿sí? No nos gusta hablar de las pérdidas. A nadie nos gusta decir que perdimos, mm, que terminamos una relación. A nadie nos gusta decir, de hecho, que tenemos una enfermedad crónica. A nadie nos gusta decir que nos fue mal en nuestro día. Sí, y no, porque es algo cultural. A eso es a lo que tú te enfocas. Dices, es algo cultural perder. Nos enseñan solamente, a decir, no nos enseñan nada. Tenemos una cultura antitanatológica, es decir, no nos gusta hablar de las pérdidas, nos gusta hablar solamente de las cosas que ganamos. ¿Sí? Creemos que ser exitosos es lo máximo y siempre lo va a ser. Pero ¿qué crees? Para ser exitosos, pues primero tenemos que enseñarnos a perder. Tenemos que aceptar la pérdida, ¿sí? Y esa pérdida, pues es lo que habla, eso es lo que estudia la parte, es la tanatología, estudia la pérdida, la muerte, todo lo que tiene que ver entonces con lo relacionado a nuestras propias pérdidas de nuestro día a día y claro, también a esos que le llamamos hoy en día duelos, ¿sí? Esos duelos cuando pues un ser querido también trasciende, se va, ¿no? Entonces, el punto importante de la tanatología, te decía hace un momento, no estudia el más allá de la muerte, es hacia dónde vamos o qué hacemos, sino, les digo yo, el más acá, nuestro día a día. Es decir, porque nuestra creencia efectivamente nos va a ayudar a llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, esa cultura de lo que estoy hablando sobre la muerte, pues a nadie nos gusta pensar también que uno de nuestros seres queridos se puede ir, pero tampoco nos gusta hablar de nuestra propia muerte. Todo el mundo se puede morir, pero nosotros no, ¿sí? Esa es la parte difícil. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues imagínate, para muchos, la mayoría, si tú preguntas a todo el público y dices, ok, ¿quién tiene miedo a morir? Te vas a dar cuenta que la mayoría dice, tengo miedo a morir. Pero en realidad, ¿sabes qué, Ricardo? En el transcurso de mi carrera he comprendido que las personas no nos da miedo morirnos, nos da miedo el no saber cómo nos vamos a morir, ¿sí? El no saber cómo nos vamos a morir, pues esto claro que va a generar esa miedo, ¿sí? Esa frustración, es decir, ay, porque creo que todos vamos a morir, pero que no tuviéramos dolor. Es más, que no sintiéramos, que no supiéramos a dónde. Ahora, imagínate que esta persona no sabe ni a dónde va, ya es a lo que tú te refieres, dices, Ujú. pues no hay una creencia, y esa creencia, sí, es la que nos ayuda a tener una buena muerte, ¿sí? Y que cada religión, cada filosofía, cada lugar donde tú te encuentres, es cada cultura, pues tenemos una diferente creencia hacia dónde vamos, ¿sí? Recuerdo que nuestros ancestros, ¿qué crees? Para ellos el morir no era malo, para ellos el morir era un privilegio. Es más, se preparaban para morir, ¿sí? Los grandes guerreros, nuestros ancestros aquí en México, dice, pues ¿qué crees? La historia nos dice que ellos se preparaban para la muerte. Era como un sacrificio, pero no estoy hablando de ese sacrificio malo, ¿no? Ese es de lo que yo ofrezco de mi vida para tener una muerte digna. Hoy en día, ¿qué crees? A nadie nos gusta hablar, es más, ni del tema, mucho menos pensar que puede ser un privilegio, ¿no? Entonces, no nos gusta hablar del tema porque entonces no lo vemos como un privilegio. La cultura, la sociedad, te decía, no nos enseña a esta parte y entonces, ¿qué es lo que pensamos? Nos da miedo. Para nosotros la muerte es un castigo, la pérdida es un castigo, pero en realidad no es un castigo, Ricardo. En realidad es aprender, ¿sí? Es el aprendizaje que te deja el proceso de la vida y que si sabes vivirlo, es decir, si aprendes de esas pérdidas, pues ¿qué crees? Te va a generar una buena vida, te va a generar una buena muerte. Hay una frase que me gusta mucho compartirla, pero conforme vamos avanzando, considero que la vamos a tener. Es saber, sí, el aprender a morir es saber vivir. Si aprendemos de esas pérdidas, que vamos a estar valorando día a día
cada etapa de nuestra vida. Y eso es cultural y eso es social. Es lo que nos enseñan, ¿sí? ¿Cómo vemos entonces nuestro proceso de las pérdidas? ¿Cómo vemos el proceso entonces de la muerte en nuestro día a día? Déjame, eh, espera un segundito que quiero. A ver. Ahora sí. Bueno, mi querida Normita, permíteme interrumpirte un poquito para saludar a Leo Cruz Herrera, que se conecta desde Puebla, México. Invitamos, ¿no? Invitamos a todas las personitas que están conectadas ya, pues para que preparen sus preguntas, para que interactúen con nuestra invitada especial, ¿verdad? Se vienen varias cosas que, como nos decía Normita, o sea, me encantó esa frase. Me encantó esa frase de que una persona que se prepara para morir está dispuesta para vivir, ¿verdad? O sea, ahí recién empieza a vivir. Se vienen a la mente varias ideas de que efectivamente podemos tolerar desde cierto punto de vista la pérdida en otras personas, pero la pérdida en nosotros pues sí nos cuesta, ¿no? Y todo eso pues se ha formado porque el costumbrismo, como tú bien mencionabas, la costumbre, la cultura, se nos ha de pronto motivado o enseñado de que una pérdida es mala, de que un fracaso es negativo, de que un traspié, un tropiezo, Uh -huh, una pérdida, en temas generales, es negativo. Eh, yo lo relaciono igual con el temor al fracaso, el temor a que las cosas no salgan bien. Y el fracaso, así como la pérdida, es necesario en nuestras vidas, porque uh es -huh, prácticamente lo que nos da las mejores lecciones. uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, espérate un segundito, déjame saludar a Mariana Tejada. Buenos días, dice desde Venezuela, también está conectada. Sixta Ramos está conectada, muy buenos días. Desde Argentina, mira, tenemos de diferentes países. Entonces, como tú bien decías, y repito, pues no estamos preparados para asumir una pérdida. Uh -huh. Así es. ¿Qué tiene que hacer una persona, pues, para saberlo gestionar? Uh -huh. Involucra también Mira, emociones, ¿no? En este tema. claro. De hecho, es esta pérdida, esto que estamos hablando, eh, es un proceso, le llamamos nosotros, cuando nosotros tenemos una pérdida, Ricardo, hay un dolor, porque duelo significa duele, ¿sí? Nos duele, cada vez que perdemos algo, nos duele. Y entonces ese duelo emocional, ¿sí? ¿Y qué es el duelo? Pues es una adaptación emocional de nuestra vida, ¿sí? Es decir, esas emociones desagradables, como dices, negativas que sentimos cuando perdemos algo, ¿sí? ¿Y cuáles serían esas emociones que tenemos que afrontar? Porque en realidad no es que no las podemos evitar, pero sin embargo sí podemos aprender a controlar cuando las identificamos. Cuando tú tienes una pérdida, una de las emociones que puede o que tenemos sí, como seres humanos, pues ¿qué es? Es la frustración, el enojo. Nos enojamos porque perdemos algo. En otras ocasiones negamos, no nos gusta aceptar que realmente lo perdimos y que ya nunca lo vamos a volver a tener, ¿sí? Y entonces, de repente, nuestro mecanismo de defensa dice, esa emoción donde nos dice, mejor niego, no, no puede ser, claro que no, no lo perdí, lo puedo, o es emoción, y es una emoción que afrontamos dentro de una pérdida. También afrontamos lo que es una emoción que se llama tristeza, que es la que todos conocemos, ¿sí?
Nos ponemos tristes porque sabemos que ya no vamos a obtener o no vamos a tener a esa persona cerca de nosotros. Y entonces, estas emociones, entonces, ese duelo es una adaptación emocional que tenemos que trabajar, es un proceso. Ah, no la podemos evitar. A veces queremos pensar que a mí las pérdidas no me duelen, no me afectan, no pasa nada, pero en realidad sí pasa, es una serie de emociones que no vamos a poder evitarlas. Pero también dentro de esas emociones también llega un proceso de aceptación, de adaptación. Dices, me adapto como ser humano, sí, a mi pérdida, tengo que continuar, sí, esa parte del impulso a seguir adelante también es parte de nuestro duelo, ¿sí? Y que dentro de ese proceso de nuestro duelo, pues, ¿qué crees? Esas emociones va a haber como esos altibajos, ¿no? De repente me enojo, de repente me pongo triste, de repente voy a negar, de repente voy a tratar de platicar con alguien más y lo decimos, vamos a negociar, porque yo quiero hablar, porque cuando tenemos una pérdida, considero que hay quienes dentro de su negación no quieren hablarlo, pero llega un proceso que sienten un impulso emocional donde dices, quiero que todo el mundo sepa lo que estoy viviendo, ¿sí? Quiero que vean que soy la víctima, quiero que vean mi dolor, mi duelo, me duele, porque no sabemos qué hacer con ellos. Por lo tanto, pues nos damos cuenta que es así como es una adaptación emocional, pues nos vamos a dar cuenta que cada persona lo va a vivir y lo va a expresar de una manera distinta. Es decir, no hay una regla que dices, así tiene que ser el duelo y así lo tiene que vivir el ser humano. No, cada persona lo va a procesar de una manera diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos perdemos lo mismo. ¿Estás de acuerdo, Ricardo? Y Sí, cuando digo sí. no todos perdemos lo mismo, es que no todos tenemos ese apego hacia las cosas o hacia las personas, ¿sí? Que ya no van a estar a nuestro lado, ¿sí? Entonces, eso genera un duelo diferente, ¿sí? Diferente porque también cada individuo somos diferentes y expresamos nuestras emociones diferentes, ¿sí? Porque así no lo enseñas. ¿Sí? Hasta si hablamos de género, los hombres pues expresan de una manera diferente sus emociones, ¿sí? Las mujeres las expresamos de una manera distinta, ¿sí? Por eso nos llaman histéricas, ¿ok? Lo gritamos, lo decimos, los caballeros no, son más, reprimen o simplemente dices, yo lo busco, ¿no? Yo me meto a mi cueva y después salgo ya que lo haya expresado. Lo expresamos, lo importante es expresarlo. Lo importante es que te des cuenta de que hay una herida, hay un duelo, algo que duele y que emocionalmente lo vas a tener que vivir. Hay que aprender a procesarlo, hay que aprender a sacarlo. Eso sería el punto importante, entonces, de lo que es el duelo. Bueno, como tú mencionabas, bueno, logré identificar que existen entonces varias etapas dentro del proceso de una pérdida, ¿no? Un Sí, duelo. Eh, pero bueno, así es, déjame leerte algunos comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, claro. Narda Durán nos dice, buenos días, qué tema tan importante en nuestra vida. Gracias por compartir. Tengo también a Ángela Cuneo, dice, pasamos por un proceso al tener un duelo, el dolor, la aceptación, emociones encontradas, dice ella. Por acá está también Silvia Laurens, se conecta, dice, buenos días desde Uruguay, un gusto escucharles nuevamente. Bueno, saludos a todos ustedes, a las personitas que están interactuando con nosotros. Si tienen algunas preguntas, por favor, no duden en hacerlas. Y bueno, te decía Normita, pues que identifiqué mientras tú compartías tu conocimiento que existen diferentes etapas dentro de un duelo, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la primera etapa o cómo se llamaría ese proceso de dolor, de pérdida, de desesperación, creo yo, ¿no? Como te das cuenta, pues Claro. juega un papel fundamental nuestras emociones. Claro, mira, normalmente, bueno, hay diferentes autores que nos muestran diferentes etapas del duelo. A mí me encantan las de Elizabeth Cumberly porque son un poquito las más acertadas a las que una persona, un ser humano puede vivir. Y nos dice que sí, exactamente son etapas donde dices la primera, al momento de la noticia, al momento de nosotros, nos dicen, va, la palabra perdiste, murió. X, sí, el momento de nuestra pérdida, al momento de la noticia desagradable, que desde aquí va a partir nuestro duelo, ¿sí?
vamos a tener un proceso, la primera etapa de negación, la etapa de shock, ¿sí? A ti cuando te dan una mala noticia, viene la primera emoción. ¿Qué es lo que hacemos? Si te dice, murió, y eso es como, no, no, es como una etapa de shock emocional donde dices, me bloqueo, no quiero saber, me va a doler y por lo tanto no puede estar pasando, ¿sí? Y hasta lo expresamos, ¿sí? Cuando nos dan esa mala noticia, eso es lo que expresamos. Lo primero que sale de nuestra boca es decir, no, no puede ser. No, 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 definitivamente no. Necesito entonces verlo, ¿sí? Para yo saber que entonces ya no está, ya no va a estar, ¿sí? Entonces nos dice que este proceso de shock, ese proceso de negación, nos va a bloquear, ¿sí? Cuando nos dicen de un ser querido falleció, dices, pues obviamente, dices, estamos en ese proceso y hasta que no vemos aquel cuerpo, hasta que no vemos, identificamos, es cuando dices, bueno, salimos del estado de negación, pero sin embargo podemos estar en un estado de shock. Es decir, hay personas que me dicen, me estoy escuchando la mala noticia, pero siento, aunque está la persona muy cerca de mí, siento que está muy lejos, ¿sí? Siento que estoy caminando como en las nubes, como que en un colchón, como que no estoy pisando firme. Ese es un proceso de shock, ¿sí? Decir, o simplemente no quiero saber más, ¿sale? Y es una etapa que vivimos. ¿Cuánto puede vivir? ¿Cuánto se puede estar en esa etapa de negación? Pues pueden ser segundos, Ricardo, como pueden ser días, como pueden ser semanas, como pueden ser meses. Pero estamos hablando ciertos, vamos a decir un mes, 2 meses, pero no podemos estar en un proceso más largo, porque entonces ya llamaríamos, pues estaríamos en una etapa o en un duelo crónico o patológico, ¿no? Pero normalmente los duelos normales pueden durar eh, horas, ¿sí? Minutos, horas o días, ¿sí? Hasta que entonces no vemos, te decía, el cuerpo del fallecido, o cuando no vemos de cerca la noticia que a mí me corrobora que sí estoy perdiendo, entonces decimos que pasamos a otra etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La segunda etapa, esto podemos decir que es la etapa de enojo, de ira, de envidia, ¿sí? Es decir, me enojo con quién. Si es la muerte de un ser querido, a veces nos enojamos con él, con el ser querido fallecido. Y es un diagnóstico, pues nos enojamos con el médico. Si es fue un accidente, pues vamos a buscar con quién enojarnos, ¿sí? Con el que se nos ponga enfrente, no importa. Y hay quienes también, ¿por qué no? También enojan con ese ser supremo, con Dios. Es cuando preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué así? ¿Sí? Mientras exista la palabra ¿por qué? ¿Qué crees? Estamos enojados. Estamos en ese proceso de ira. Estamos en ese proceso de buscar respuestas a nuestras preguntas que no tienen una respuesta en la actualidad. Entonces, esa es una etapa que todos podemos vivir. ¿Con quién? Y en realidad no es que buscamos con quién nos la palabra, ¿sí? Alguien que nos dé la respuesta a nuestras preguntas. Pero en realidad no estamos enojadas con las personas, estamos enojadas con la situación. Pero vamos a buscar, te decía hace un momento, con quién exteriorizar mis emociones, ¿sí? A quién decirle por qué estoy enojado, a quién exigirle una pregunta, ¿sí? Una vez que nos damos cuenta que no tenemos la respuesta en ese momento, ¿sí? Es como, es un proceso de adrenalina que entonces después baja y entonces seguimos a otra etapa, ¿sí? Esa tercera etapa que le llamamos entonces la etapa de la negociación. Negociamos, ¿sí? Y todos somos buenos para negociar y en un duelo, pues mucho más vamos a poder negociar, ¿sí? ¿Qué negociamos? Negociamos nuestro dolor, negociamos lo que nos duele, lo que nos hace falta, ¿sí? Se pone ejemplo, dices, bueno, la pérdida de un ser querido, normalmente nosotros la negociamos con nuestros familiares. ¿Cómo? Yo quiero que estés conmigo. Si estás conmigo, me voy a sentir más seguro. O hay quienes nos dan el apapacho y nos dicen, cuenta conmigo, y decimos, ok, entonces sé que voy a contar con alguien, podemos hacer esto. Si tú estás conmigo, no me voy a sentir solo. Si vamos a negociar, ¿sí? Vamos a negociar nuestro dolor que nos haga sentir bien, que nos haga sentir, a lo menos, que comporte nuestro dolor, que nos haga sentir en paz, ¿sí? Una vez que negociamos,
también nos dice que ya nos da esa, podemos decir, tranquilidad. Es decir, ya negué, pero ya me di cuenta de que sí estoy perdiendo. Ya me enojé, pero me di cuenta de que no tengo una respuesta en este momento. Ya negocié mi dolor, ya me apapacharon, ya me sentí apapachada en el alma. Y entonces, ¿qué crees? Viene la cuarta etapa, la tristeza, la desesperanza, donde decimos, híjole, ya nada va a ser igual, ya no lo voy a tener, ¿sí? Me pongo triste, lo que nosotros llamamos un estado de depresión, pero ojo, que es normal porque tengo una causa, una pérdida que me da tristeza emocionalmente, ¿vale? Y entonces también ese proceso ¿cuánto tiempo puede durar una persona triste? Es que días puede durar meses, pero ojo, también nos dice que ciertos meses, sí, tristes, porque a veces confundimos la palabra tristeza con depresión. La depresión nosotros lo tomamos como ya un trastorno, ¿sí? Todos tenemos el de estar tristes, si nos vamos a que de repente estamos tristes y no queremos hacer nada. Necesita que le llamamos que es la dice, pero vas está negociando contigo y que dice yo te voy a apoyar, vas a salir adelante, no vas a estar solo. Esta persona quería, tu ser amado quería que entonces te impulsaras a hacer algo. Y entonces, ¿qué grado de aceptación? Acepta entonces nuestra pérdida. ¿Sí? Es como esa lucecita dentro de la oscuridad donde dices, va, nos va a impulsar a seguir adelante. Ahora, quizás te preguntarás, Ricardo, y dices, bueno, y así tiene que ser como la etapa uno, 2, 3, y así tiene que seguir. Puede decir que cuando nos da la noticia en el momento de vivir, de iniciar nuestro duelo, puede ser que sí, sea en ese orden. Pero ¿qué crees? Una vez que tú estés en la aceptación, ese nada nos garantiza que nuevamente vuelvas a vivir un proceso de enojo y de repente te vuelvas a negar y de repente vuelvas a negociar y de repente te vuelvas a poner triste y de repente de estar triste vuelvas a enojarte. O sea, es decir, todas las etapas se viven y se van a estar viviendo en un proceso de duelo. ¿Cuánto dura un duelo? Lo que tenga que durar. Siempre y cuando lo tratemos, lo exterioricemos. Yo lo exteriorizo. Una persona puede tener las 5 etapas en un día, sí, sí. De repente se despierta y niega y dices, ay, ¿y a poco es realidad? Sí, lo perdí, no está, ya no va a estar conmigo. Y de repente se va a enojar y de repente, ¿qué crees? Se va a poner triste. Y o a media mañana se va a sentir aceptado y va a decir, bueno, lo puedo lograr, voy a hacer cosas. Pero ¿qué crees? Quizás por la tarde se sienta deprimido. ¿Sí? Y nos dice que eso es normal. Nuestro proceso de duelo es normal, ¿sí? ¿Cuánto puede durar un duelo? Un duelo sano puede durar desde 1 año hasta 2 años. Y te puedo decir que por default dura 1 año. ¿Sabes por qué? 1 año viviendo esas etapas, ¿eh? Donde dice subo, bajo. De repente estoy súper bien y digo, ya lo superé y de repente, híjole, viene un día importante para la familia y entonces otra vez me siento de pique, otra vez voy para abajo y me siento triste, ¿sí? ¿Por qué te digo que por default puede durar 1 año? Porque en ese año nos vamos a encontrar fechas importantes para nuestra vida, para de nuestro ser querido. Es decir, la primera Navidad sin nuestro ser querido. Vamos a tener nuestro primer año nuevo sin nuestro ser querido, vamos a tener nuestro cumpleaños sin nuestro ser querido, vamos a tener el primer día de las madres sin nuestro ser querido, vamos a tener nuestro primer aniversario sin nuestro ser querido. Y híjole, son de fechas importantes que van a abordar nuestro duelo, que van a tocar esa herida y que me va a volver a doler y que es normal, siempre y cuando reconozcamos esas emociones y las podamos exteriorizar, ¿sí? ¿Y de qué manera las podemos exteriorizar? Pues las vamos a exteriorizar de la mejor manera, llorando, hablando, platicando, de todas las maneras, Ricardo. Excelente, Normita. Bueno, varias ideas que van surgiendo a medida que tú nos vas compartiendo semejante tema. Déjame leer algunos
comentarios aquí porque pues tenemos a Ángela Cuneo que está pues muy Sí, activa y dice dolor de frustración, ok. etapa de negación, de asimilación, cuando comprobamos, cuando decimos que parece un sueño, etapa de impotencia también. Como te decía, es difícil, ¿no? Saber gestionar las emociones, sobre todo ante un suceso de gran magnitud, como es una pérdida. Eh, Vaya, pues Ujú. hace poco estábamos de pronto atravesando ese tipo de circunstancias con una persona muy querida. Y por eso era mi pregunta, ¿no? Por eso era mi pregunta, si es que existen etapas y efectivamente como somos seres humanos y somos seres emocionales, es innegable sentir las emociones, pues tenemos esas variaciones, ¿no? Emocionales. A veces estamos, pues lo aceptamos, otras veces nos acordamos, precisamente por lo que tú comentabas, por esas fechas especiales en donde hace falta esa persona o nos recuerda. De pronto también Así hay es. anclajes, ¿no? Hay anclajes que cuando tú estás caminando por un lugar, te viene ese recuerdo de que por allí transitabas o por allí hacías algún tipo de acción con esa persona y eso también obviamente nos va a afectar. Fascinante, fascinante todo lo que tú acabas de comentar, esas etapas de la negación, ¿no? Pero mira, yo también me he dado cuenta que hay personas que pues deciden, tal vez, no sé, por la falta de gestión emocional, la falta de desconocimiento, que se quedan en un duelo crónico o llegan a ese trastorno, como tú mencionabas, de la depresión. Es obviamente difícil, ¿no es cierto? Pues salir de ese estado en el que por su rumia mental han caído. Entonces, en esos puntos, tú como psicóloga, experta, profesional, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo le ayudarías a una persona que de pronto está en ese duelo crónico? Ok. Mira, primero es muy importante, hay ciertos factores que tenemos que tomar en cuenta para que no caigan precisamente en esos trastornos. ¿Y cómo podemos ver si alguien lo está exteriorizando de una manera correcta o no? ¿Sí? Primero tenemos que evaluar el tipo de muerte, el tipo de pérdida que estás viviendo. ¿Sí? Si estamos hablando de una muerte biológica, una muerte física, de un ser querido, entonces tenemos una muerte natural, podemos decir, o esperada a través de una enfermedad o a través de la vejez, ¿por qué no? ¿Sí? O si fue una muerte súbita, una muerte inesperada, una muerte que se dio de repente, un accidente por un acto violento, por un suicidio, es decir, algo que no lo esperaba y de repente, ¡pum!, se dio, ¿sí? Es decir, no estábamos preparados, ¿ok? Ese sería un punto. Me parece que tu señal está un poquito intermitente, Normita. No sé si le revisas hasta mientras. Vaya, nos dejó Normita. Vamos a ver si se conecta. ¿Ya estás? Parece que sí. Ahí, por favor. Bueno, mientras arreglamos esos Así, aquí impases, está, sí, ya, perdón. ah, ya. Sí, te decía, si fuese un duelo esperado, estamos hablando de que nos da un tiempo para poder procesar nuestro duelo. Nuevamente, una lástima, ¿no? Que en un tema tan fascinante que pues ese tipo de contratiempos siempre sucede. Son a veces la señal de internet, qué sé yo, diferentes situaciones que pueden presentarse. Pero miren qué interesante, ¿no? Qué interesante hablar de la pérdida, hablar del duelo en este caso. Vaya, como se dan cuenta, pues
debemos aprender a gestionar nuestras emociones, pero esto cuesta. Hola, Precisamente sí, en... ya te escucho. Perdón, me sacó, creo. Sí. Ok, te decía que tenemos que evaluar entonces el tipo de muerte para también evaluar cuáles serían esos factores, esos determinantes que nos ayudan a procesar ese duelo. Son diferentes las formas de procesarlo, ¿sí? Y sobre eso, entonces también tenemos diferentes tipos de duelos, los que tú los vas a vivir, donde dices, hay duelos crónicos, es decir, que nos cuesta trabajo pasar esas etapas, ¿sí? Las que estábamos hablando, pero también hay duelos inhibidos, dices, nos cuesta expresarlos, porque no nos enseñaron a expresarlos, es lo que hablabas de manera cultural, ¿sí? No nos enseñan entonces a expresarlos. Pero también tenemos esos duelos, estos duelos patológicos, que eso sí ya podrían ser un trastorno, que son pocos los casos, pero sí se dan, porque tratamos de ignorar nuestras emociones, ¿sí? Y una de ellas, te puedo decir que una manera de expresarlos de manera general, las emociones, ¿sí? Es llorar, es llorando, ¿sí? Pero dime, Ricardo, tú, cuando estamos tristes, dime cuántas personas lloran. Hay quienes dicen, no, no debo de llorar y me tengo que aguantar. Te duele. Pero, ¿o qué crees? Tienes ganas de llorar y alguien te dice, no llores, mira, y dices, sí, lo tengo que entonces guardar. ¿Por qué? ¿Sí? Mira, hay personas que llegan a mi consultorio, familiares que llevan entonces a sus seres queridos porque acaban de vivir un duelo y dices, ¿qué crees? Te traigo a mi mamá, o sea, viuda, y entonces te la traemos porque llora mucho. Y entonces cuando digo, a ver, ¿cuál es? Pues, reviso entonces su pérdida y entonces resulta que fue una muerte súbita, que es una persona, y se aquí la tenía y a los segundos ya no la tenía y de repente la señora, pues claro que le duele, hay un dolor y entonces quiere llorar y los hijos le dicen, no llores, mamá. ¿Qué crees? Entonces, eh, lo primero que les digo, ¿qué crees? Yo le voy a enseñar a llorar, va a llorar más. Ay, me dicen, entonces no le está sirviendo la terapia. Le sirve. ¿Por qué? Porque necesita exteriorizar, necesita sacarlo y para ella es su duelo, su dolor es llorarlo, es sacarlo, ¿sí? Tú dime, Ricardo, ¿qué pasa cuando tú tienes una sensación, emoción de tristeza y tienes ganas de llorar? Aguántatelo, no lo No, pues llores. como, Dime cómo lo vas, qué vas a sentir físicamente. Lo obviamente, tocaste aquí, malestar. dijiste, me va a empezar a doler el pecho. Es más, siento sentir aquí que tengo un nudo en la garganta y después me duele el pecho, me No, duele el pecho, no puedo respirar. ujú. Pero sin embargo, si yo te digo, llóralo, Ricardo, llora, llora, llora y quizás vas a durar 5 minutos, 10 llorando. Dime cómo te vas a sentir después de que lloraste. No, como tú acabas de decir, Ah, Normita, liberado. imagínate la Hay quienes sociedad dicen, no, es nos, que de tan relajado que me quiero dormir un ratito, ¿no? Porque entonces, la sociedad pues nos ha enseñado tal vez a reprimir las emociones. Por ejemplo, algo típico, como tú me preguntabas, llóralo, Ricardo, ¿qué es lo que se me viene a la mente? Los hombres no lloran. ajá, ¿Sí o no? sí, exacto. O sea, y de ahí vienen muchas de nuestras creencias. Mira, yo he escuchado dentro de nuestras creencias donde dices, no le llores porque le vas a mojar sus alas. Dices, no, hombre, donde están no ocupa mojarse. Los alas quizás son como los patitos, los mojas y se les resbala el agua, ¿no? Oye, si no les lloras porque le vas a apagar su luz. No, de nuestras creencias, entonces decimos, pues sus seres amados están en un lugar donde hay mucha luz, donde no la necesitan como nosotros la necesitamos quizás, ¿sí? Ahora, recordemos que el duelo es para nosotros. Nosotros los estamos viviendo. Nuestro ser amado ya pasó, ya trascendió, ya está en otro lugar, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir. Yo le pregunto a mis pacientes, cuando lloras, dime por quién lloras. ¿Lloras por ti o lloras por él? Pero ojo, primero les pregunto, ¿sí? Ricardo, ¿dónde está tu ser amado? Y hay quienes nos dicen, en el cielo. Dime cómo es el cielo. Y nos dice, pues con arbolitos, pajaritos, donde ya no hay dolor, donde no sufre, donde hay mucha luz, donde está con papá Dios. Dices, wow. Y entonces después le preguntas, ¿por quién le lloras? ¿Te lloras a ti o le lloras porque él está en un lugar hermoso, precioso, donde está papá Dios y donde está hay luz? Y eso dices, creo que me lloro yo porque yo soy la que me quedé y soy la que estoy triste. Dice, exactamente. Entonces,
Cuando te dicen no le llores porque le vas a parar tu luz, dices no, no la necesita, yo me estoy llorando porque yo estoy viviendo, porque me duele no tenerlo, porque me duele emocionalmente procesar, sí, una vida, o sea, una emoción donde, ¿qué crees? No lo tengo, donde era mi fortaleza, donde mi nivel de apego con él era súper perfecto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Tenemos que aprender a que no son nuestras emociones y que necesitamos exteriorizarlas para después poderlo ver tal cual como nuestras creencias nos lo dicen. Está bien, está en paz, está trascendiendo. Yo estoy viviendo mi dolor, mi herida, mi proceso para poder estar bien. Y si yo voy a encontrar, mi objetivo es volver a encontrar paz en ese proceso de aceptación, entonces mi ser en un lugar, vamos a decir, va a trascender con esa paz que yo tengo. Esa es la importancia de poder exteriorizar nuestras emociones. Fantástico, Normita. No huirlas, más bien, no huir a ese proceso de emociones, Qué interesante, ¿no? ni de Lograr cómo en las exteriorizarlas. personas, exacto, qué interesante, digo, lograr en las personas ese cambio de perspectiva, como tú decías. A ver, ¿tú por quién lloras? ¿Por la persona que se fue y que está bien o por ti? Te comento algo antes de pasar pues a relacionarlo con otra área de nuestras vidas que es importantísimo. Te comento algo pues como te comentaba hace y que les comentaba a ustedes, pues hace poco aquí, eh, pues bueno, aquí en mi entorno tuvimos una pérdida pues de una persona, de un ser querido muy allegado que... que vaya, pues sacudió, ¿no? Las emociones a todos nosotros. Y mi hija, pues ante ese dolor no entendía qué es lo que pasaba, ¿verdad? Aquí en el ambiente del hogar nosotros tratamos de darles nuevas ideas, de cambiar obviamente su mentalidad, sus creencias. Y como niña, apenas 11 años, que sufrió la pérdida de su abuelo, no sabía qué es lo que pasaba, por qué muchas personas lloraban. Y obviamente, ¿no? Ese duelo que es normal y que todos lo vivimos, pues afecta emocionalmente. Cuando nosotros estamos en ese ambiente, nos afecta emocionalmente y mi hija obviamente lloraba y pedía consuelo en mí. Entonces yo recordé una historia que la compartí a mi hija. Uh Le -huh. digo, eh, existen un grupito de gusanitos, ¿verdad? Que eh, pues uno de ellos se aparta y se envolvió en un caparazón, se envolvió en su capullo y los otros gusanos no entienden qué es lo que está pasando. No entienden lo que está pasando y lloran. Porque ya el gusano obviamente pues no está con ellos. Está envuelto en su capullo y sus gusanos pues le están llorando alrededor. Y no entienden qué es lo que pasa y le extrañan y lloran su desaparición, su pérdida. Pero lo que sucede con este gusanito que está envuelto en su capullo, pues es que está evolucionando. Entonces, después de un tiempo, se rompe su capullo, sale el gusanito convertido ya en una mariposa y desde arriba, desde donde está el gusanito, no entiende por qué sus amigos gusanos están llorando. Él se convirtió, él se transformó en pues otra especie obviamente más evolucionada y desde arriba ya no puede descender a donde están sus gusanos, sus amigos, ¿no? Sus familias y todo ese tema. Entonces, esta idea o esta historia me llevó, pues obviamente, a compartirle a mi hija que es el proceso que cada persona, ¿verdad? Llega a una etapa y tiene que evolucionar, tiene que trascender, tiene que seguir. Ese es el Así proceso es, normal. Entonces, tal vez este gusanito que evolucionó y se convirtió en mariposa, pues se siente más libre, está mucho mejor que antes. Evolucionó, tiene otra forma, mucho más así es, desperta, es un ser de luz y vaya. Entonces, wow, con esa historia decía, ah, pues ya ahora entiendo que mi abuelito se convirtió, ¿no es cierto?, en un angelito y que obviamente desde esos planos superiores tal vez no entiende por qué lloramos. Sí. Bueno, Normita, así es. Sí, mira, es quiero, importante, acuérdate que es muy importante nuestra creencia. Sí,
Sí, quiero decirte algo, un dato. eh, Varios psicólogos en la actualidad, ¿no? Que se han dedicado, pues obviamente, al estudio del comportamiento, emociones del ser humano, han determinado que hay un miedo similar al miedo a la muerte. Y ese miedo es el miedo a la pérdida de dinero, el miedo a la pobreza o el miedo a perder dinero. Y te comento esto porque aquí tengo un comentario de Narda Durán, Nardita, que dice, un herrero le mandé a hacer un trabajo para unas nuevas puertas. Él nunca hizo su trabajo. Se quedó con todo mi dinero. Y era tanto mi desgaste en buscarlo, espérate un ratito, ya se me perdió, en buscarlo, que lo que hice Ujú. fue mejor soltarlo, perdonarlo y bendecirlo a pesar de que había un contrato. Pero me sentí mucho dolor, pero sentí mucho dolor y frustración, pero una vez que solté, ya me sentí mejor, pero lo tuve que hablar con alguien para sentirme mejor durante 2 meses triste, pero ahora aprendí mi lección. Entonces te comentaba, gracias a la historia de Nardita, te comentaba que pues existe un miedo similar al miedo a la muerte y es el miedo a la pérdida de dinero. Estamos hablando de pérdida, ¿verdad? Pues se aplica prácticamente todo lo que tú nos acabas de comentar durante este proceso, ¿no es cierto? Hay etapas, hay que iras, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible? Pero mientras nosotros estamos en ese Ujú. estado emocional, le estamos dando más fuerza a esa situación que estamos experimentando. Así es, pero recordemos que entonces conforme va pasando el tiempo le vamos dando menos poder a esas emociones. Sí, es decir, si al principio hay mucho enojo, después es como vas dándole un sentido y dices, no tengo por qué hacerlo. O sea, o le vas tomando un aprendizaje, como en el caso de que están compartiendo, y dices, va encontrando un aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál es mi aprendizaje? No confiar, no soltar. Yo tengo que soltarlo porque a mí es el que me está afectando emocionalmente, ¿sí? Ojo, Ricardo, cuando decimos que me está afectando emocionalmente, que no estoy exteriorizándolo y que entonces le sigo buscando preguntas donde no hay respuesta, entonces estamos hablando que también nuestro cuerpo vamos a somatizar esas emociones. Es decir, ya no solamente emocionalmente nos duele, ya lo vamos a enfermar también nuestro cuerpo. Entonces, la mejor decisión es, como decimos, tengo que aprender a soltar. Cuando le digo yo a mis pacientes, el objetivo de vivir un proceso de duelo es llegar a un momento que tú sueltes a tu ser querido, que tú sueltes a eso, a esa situación que tienes entonces, que te está conflictuando y que entonces dices, ya no la tengo que soltarla, ¿sí? Ojo, lamentablemente muchos no quieren escuchar la palabra soltar porque soltar para ellos, en el caso de la muerte de un ser querido, piensan que van a olvidar y dices, ¿qué crees? Como esa viuda de la que te estoy compartiendo, ella me llegó y desde un momento se plantó y me dijo, si usted me va a hacer olvidar a mi marido, olvídese, no le entro. Dices, no, el soltar no es olvidar, el soltar es decir, que esa persona pueda trascender, ¿sí? Que esa persona pueda pasar a ese lugar y yo tenga paz. Eso es soltar. En el caso de que estamos compartiendo, también él tuvo una mejor decisión de decir, ¿qué crees? Este duelo necesito soltar a esta persona, ¿sí? Soltar esta situación porque yo no quiero enfermar, yo quiero sanar, yo quiero tener paz. Y por eso cuando soltó, cuando dijo, le voy a dar menos importancia, ¿sí? A este proceso, ¿sí? Claro que también sintió emocionalmente, les dice, sí, pues me cuesta trabajo porque no se cumplió, no hizo su trabajo, pero lo suelta. Entonces, ¿qué crees? Eso es como pues soltarse precisamente a un costal. Entonces le dices, eso me va a ayudar a continuar. ¿Cuál es el objetivo? Él lo puede ver como un aprendizaje. ¿Qué aprendió de esa situación? ¿Qué fue lo que aprendió? Y creo que se quedó con el aprendizaje, que eso es lo que le hizo sentir liberado, tranquilo, soltó. Claro.
Precisamente eso es lo que les cuesta a muchas personas, ¿no? Varias personas me dicen, qué difícil que es esto, qué duro que es soltar. Recuerdo también otra historia, yo estoy lleno de historias, de verdad, Normita, y a Ujú. medida que tengo mis invitados especiales, como en este caso tú, Sí, vienen a mi mente varias historias. Quiero contarte así rapidito, ¿no? Sobre la importancia del soltar, como tú dices. Pues a un rey le regalaron dos halcones. Sí, y el rey encantado con sus halcones porque siempre disfrutaba verlos en el patio sí. A de eso es su lo que le llamo palacio. que también soltar es un acto de amor. Tu señal está un poco intermitente y a veces se nos vienen los mensajes. Bueno, te comentaba esa historia, que a un rey le regalaron dos halcones y a este rey le encantaba ver los halcones volando sobre su palacio, ¿no? Este rey contrató una persona un maestro vaya, que entrene a sus halcones. Un día, el rey salió al balcón y vio que solamente un halcón estaba volando. Y llamó al maestro este y le dijo, ¿qué pasó con el otro halcón? Le dice, Su Majestad, pues no entiendo qué es lo que pasó con el otro halcón. Desde ayer se fijó a su rama y no vuela, no quiere volar, no sé, habrá que contratar, qué sé yo, a un veterinario, a alguien experto para que nos diga qué es lo que pasó con el halcón, pero no quiere volar. Entonces el rey Ujú, pues convocó a los mejores especialistas, ¿verdad? Para que vean qué es lo que pasó con el halcón. Y nadie llegó a dar con el problema del halcón. ¿Por qué el halcón no volaba? Entonces dijo el rey, voy a dar una recompensa a esa persona que sea capaz de volverle a la normalidad a mi halcón. Promulgó en todo el reino que habrá una recompensa mucha a la persona que haga volar al halcón y fueron de todo tipo, especialistas, psicólogos, veterinarios, coaches, terapeutas, de todo, a tratar de ver qué es lo que pasaba con el halcón, cuando ninguno de ellos pudo. ujú. Pero el rey al día siguiente salió a a su balcón como siempre y vio asombrado que los dos halcones estaban volando nuevamente. Así que se metió alegre y mandó a llamar al artífice, ¿no? ¿Quién fue el ganador de esa recompensa? Y vino un humilde campesino ante él. Y le dice, ¿tú hiciste volar a mi halcón? Pues dime, que tú eres experto, qué sabes de animales y todo ese tema. ¿Cómo lo hiciste? Y el humilde campesino le dice, pues fácil, su majestad. Corté la rama a la que estaba sujeto el halcón y se acordó que tiene alas y voló. Entonces, esta historia se adapta precisamente a lo que tú nos comentabas. Debemos soltar. De pronto hay muchas personas que están aferradas tanto a su rama, identifique cuál es su rama, ¿verdad? En su vida. ¿A qué está aferrado? Ujú. ¿Qué es lo que no quiere soltar en su vida? Tal vez su manera de pensar, tal vez, no sé, una pérdida, un ser familiar, un Ujú. ser querido, un familiar cercano, quizás, no sé, hay también apegos emocionales, hay apegos físicos contra alguna cosa. Ay, es que mi trabajo, y también tenemos ese tipo de situaciones, ¿no? Que cuando una persona se queda sin trabajo y cosas de esas, pero si no soltamos, no volamos, no avanzamos. Ujú. ¿Estás conmigo, Normita? Ay, bueno, pues la señal está como intermitente. Así que bueno, familia, amigos que están conectados, miren qué interesante, ¿no? Este tipo de temáticas em, que nos lleva obviamente a reflexionar sobre lo que, bueno, cualquier persona en esta aventura llamada vida puede experimentar. Esas pérdidas, no solamente físicas, no solamente un ser querido, también son pérdidas emocionales, pérdidas económicas, por ejemplo, como les decía hace poco, también una pérdida de trabajo que en estos momentos quizá para una persona pueda representar lo peor en su vida. Todas esas pérdidas hay que saberlas gestionar. Obviamente, gestionar no significa, como nos decía Normita, olvidar, o eso no se puede olvidar.
Una pérdida, por ejemplo, de un ser querido no se va a poder olvidar nunca, pero sí debemos saberla gestionar. No hay nada de malo en llorar, no hay nada de malo en sentir esas emociones. Lo malo sería reprimir esas emociones, porque siempre les digo, cuando nosotros reprimimos nuestras emociones, esa emoción se convierte en energía. Es que es energía, y esa energía negativa dentro de nuestro cuerpo va a buscar la manera de salir. Es como que la estamos atrapando en nuestro interior y va a querer salir y sale a través de, qué sé yo, de úlceras, de gastritis, de colitis. O sea, se convierte en una enfermedad. ¿Listo? Entonces, pues a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta padecer, ¿no? Algún tipo de dolencia, de malestar. Sin embargo, pues esas emociones reprimidas se convierten precisamente en ese tipo de dolores, de malestares, de patologías. Bueno, no soy un profesional en Ujú. temas de la salud, pero pues así es como se originan la mayoría de enfermedades que sufrimos en la actualidad. Todas las enfermedades son psicosomáticas, se originan obviamente en nuestra psiquis. Psico viene de psiquis y que es mente, y somatic cuerpo, es decir, la mente enferma al cuerpo. Cuando nosotros estamos rumiando constantemente esa situación, ese proceso, estamos pensando allí, 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 ¿por qué me robó el dinero? ¿Por qué perdí dinero? ¿Por qué me sacaron del trabajo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿No? Cuando estamos en ese momento y dándole más fuerza a esa situación, eh, recuerden, en lo que te enfocas se expande, esa situación crece, crece, crece y podemos nosotros generar este tipo de trastornos que nos comentaba Normita, ¿no es cierto? Esos trastornos que nos pueden llevar a la depresión, que nos pueden llevar a un duelo crónico y obviamente vernos quizás estancados en ese instante de nuestras vidas. Sí, aferrados, como les decía, en esa historia, así como el halcón, aferrados a esa rama. ¿Ya estás conmigo, Normita? Vaya, es una pena, pero pues de verdad yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición. Gracias, gracias, gracias por estar conectada, ¿no? Veamos si podemos esperarle un ratito más, pues para que se despida, para que nos pueda dar también, no sé, algún otro mensaje, aunque fue claro, ¿verdad? Durante toda esta hora nos dijo qué es lo que debemos hacer para gestionar y todo depende de hacer conciencia, de adquirir un conocimiento, ¿verdad? Que nos permita a nosotros cambiar de perspectiva. Pero, ¿qué les parece si más bien en este punto nosotros nos enfocamos a a vivir al máximo, para no llegar a ese arrepentimiento, vivir al máximo en el sentido de poder dar de nosotros, disfrutar tiempos de calidad con nuestros seres queridos, de poder hacer las cosas bien como para decir, bueno, pues esto ya pasó, esto no sé, ya lo disfruté y ahora, pues no hay resentimiento, no hay rencor, no hay arrepentimiento porque lo viví, lo disfruté y ya. O sea, sí nos va a doler un poco, obviamente, como seres humanos debemos gestionar eso, pero pues cuando nosotros damos lo mejor de nosotros, pasamos tiempos de calidad, disfrutamos con nuestros seres queridos, pues en algún punto cuando llegue esa pérdida, pues vamos a tener ese consuelo, al menos de que lo disfrutamos, lo vivimos, dimos lo mejor. No sé, Normita, si me escuchaste todo esto, pero estamos ya a punto de terminar la transmisión y sí me gustaría, ¿no es cierto?, que pues a las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, tal vez les puedas dar un mensaje final. Así es. Mira, pues como lo acabas de comentar, en síntesis, recordarles que también el soltar es un acto de amor. Y es un acto de amor a mi ser querido, pero también es un acto de amor a mi persona. ¿Sí? La importancia de vivir un duelo no es evitarlo, no es evadirlo, es vivirlo, como su nombre lo dice. Y aceptar esas emociones que sabemos que no podemos evitarlas, pero que sin embargo sí podemos controlarlas, sí podemos atenderlas, sí podemos exteriorizarlas y que eso es lo que nos va a hacer sanar, eso es lo que nos va a
procesar nuestra pérdida. ¿Sí? Entonces, que no te dé miedo, porque ese es el miedo a no sentir, no quiero sentir, porque me da miedo sentir, porque si siento me va a doler. ¿Qué crees? El dolor no lo vamos a poder evitar, jamás, pero lo que sí podemos evitar es el sufrimiento. Y si no te permites vivirlo, vas a sufrir. Y sufrir, eso es lo que más, eso es lo más frustrante, lo que no nos deja realmente ver lo que tenemos en la actualidad. Por eso te decía esa gran frase, el aprender a morir es saber vivir, porque vamos valorando cada día, cada instante de nuestra vida. Entonces, permítetelo porque es la única manera de que vas a poder sanar, de que vas a poder soltar, que vas a poder hacer tu acto de amor, ¿sí? Soltarlo para sanarte. Excelente, mi Normita. Muy agradecido contigo, Normita. Gracias, gracias, gracias por aceptar nuestra invitación, ¿Sí? por pues compartir, ¿no? Compartir Gracias. este tema tan importantísimo con todas las personitas que se conectan y obviamente pues van a haber muchas que vean este video, esta grabación, porque va a quedar aquí en esta página. Pues podríamos concluir de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿Verdad? Gestionemos esas emociones, gestionemos esas pérdidas y pues nada, Claro que sí. vivamos la vida y aprendamos pues siempre a dar lo mejor para con nosotros mismos, para con nuestros seres queridos, para con el entorno. Y de esa manera pues cuando tengamos que despedirnos, sea de alguna persona cercana a nosotros o nosotros mismos, pues lo hagamos con ese sentimiento de satisfacción, de que vivimos al máximo, disfrutamos, lo dimos lo mejor y no hay resentimientos, remordimientos, ni nada por el estilo. Así que bueno, mi Normita, de verdad, Así es. muchísimo gusto. Gracias, gracias, gracias nuevamente y pues ojalá podamos poder compartir también un espacio diferente para hablar también de estos temas, ¿no? Que son muy importantísimos. Claro que sí, agradecida con la invitación. Pues bueno, muchísimas gracias por este tiempo y de darnos este espacio para brindar más información a estas personas. Y pueden seguirme a través del Facebook, cualquier cosa, sí, lo que es como Pixis Norma Garibay, cualquier comentario, les agradezco y bueno, si puedo ayudarlas en algo, con muchísimo gusto. Estamos entonces activos y en acción con ustedes. Gracias, Ricardo, gracias por la invitación. Perfecto, Normita. Gracias también. Que pases bien. Un lindo día. Bendiciones a todos. Chao, chao. Bye, bendiciones.